Un saludo amigos de Biblia Cerca, complemento a todos con la paz de Jesús. Me gustaría empezar este video con una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Ser Jesús el primero en cuanto a una orden cronológica o ser Jesús el más importante, es decir, en una posición de destaque? La Biblia se refiere a Jesús en más de un texto como el primero en la resurrección, el primero en la creación, pero algunas personas suelen malentender este término el primero o el primogénito y hacen alegorías que la Biblia realmente no destaca. ¿A qué se refiere la Biblia cuando usa el término las primicias o Cristo el primero o el principal? Me gustaría enseñarle una cosa, y es que todos estos textos están referidos a Jesús como el más importante. Entonces, quédese ahí, abra su Biblia, que esto es Biblia Cerca. Uno de los textos que nos hace referencia a esto y que con frecuencia se suele malinterpretar es 1 Corintios en el capítulo número 15, versículo número 33, y dice así: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si analizamos el texto y su contexto, nos vamos a dar cuenta que cuando usa el término Cristo siendo las primicias, no significa que Cristo es el primero en resucitar, ni el primer ser resucitado, sino que Cristo es el más importante. Vamos a analizar el contexto. Según el versículo 33 del capítulo 15 del mismo libro de 1 Corintios, destaca que de la resurrección de Cristo dependen todas las demás. Además de eso, también encontramos en el texto un término griego, que es el término griego aparqué, cuando se refiere a las primicias. Y esto puede tener más de un significado, mas su significado principal se usa como para referirse a una posición de destaque, también a un contexto militar, es decir, el más importante. Esto quiere decir que cuando la Biblia usa el término las primicias de los que duermen, se está refiriendo a que Él es el más importante dentro de la resurrección y que la resurrección de Cristo dependen todas las demás. No hay resurrección para vida eterna si Cristo primero no resucita, pues la resurrección de Cristo concretiza el plano de la salvación. Otro de los textos que encontramos que nos hace referencia a esto y a la resurrección de Jesús es el libro de Hechos, capítulo número 26, versículo número 23, que dice que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En el texto destacamos que la resurrección de Cristo es el mensaje más importante de los evangelios, es decir, que el mensaje que se debía llevar y aún se debe llevar es la resurrección de Cristo, pues en la resurrección Cristo obtiene la victoria sobre la muerte y así garantiza la resurrección a todos los demás creyentes en Él. También en su resurrección se corona vencedor y rey nuevamente de este mundo, y somos comprados a través de ese sacrificio que hizo Cristo Jesús. Por eso la Biblia presenta a Jesús como el primero de los muertos, el primero de los resucitados. ¿Por qué? No porque es el primer ser resucitado, sino porque es el más importante. Aquí mismo, en este texto, encontramos otro término griego, y es el término protos, que encierra más de un significado. Ya puede significar primero en cuanto a una orden cronológica o también a importancia. Y el verso de Hechos nos presenta a Jesús no como el primero en una orden cronológica, sino como el más importante de entre los resucitados, mismo que la Biblia ya presenta otras resurrecciones anteriores a la de Jesús, pero la de Cristo es la más importante. Para destacar esto podemos también observar otros ejemplos en los que el término protos es utilizado no en una posición cronológica, pero sí en una posición militar, es decir, destacar, de importancia. Y el primer texto en el que encontramos este ejemplo es en Mateo capítulo 20, versículo número 27. Y aquel que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En este texto se destaca la importancia, el que quiere ser más importante entre ustedes entonces debe ser siervo. No es que alguno de los discípulos iba a ser el primero, pues por ser el primero, ser encontrado, ser llamado, no. La discusión entre los discípulos, si ustedes se acuerdan, el contexto que está escrito en Mateo 20, es que estaban discutiendo por cuál sería el más importante, cuál iría enfrente. Y Jesús le dice, quien quiere ser el primero, no en una orden cronológica, sino en importancia, entonces debe ser siervo.
El segundo ejemplo que encontramos también está en el libro de Marcos, capítulo número 6, versículo número 21. Y dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea. Nuevamente volvemos al término protos. No era que eran los primeros príncipes en aquella región, sino que eran los más importantes de aquella región en Galilea. El segundo término que también encontramos está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 15, donde dice, la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Nuevamente encontramos el término protos. Y aquí Pablo lo usa para referirse diciendo que él es el primero de los pecadores. ¿Quiere significar esto que Pablo es el primer hombre pecador en la tierra? Mismo así tenemos evidencia que no, pues los primeros seres pecadores son Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero entonces, ¿qué intenta decir Pablo cuando usa el término protos en este contexto? Dice, de entre todos los pecadores, yo soy el más importante, es decir, yo soy el más pecador de entre todos, yo soy el más malo de entre todos. Y lo que Pablo intenta decir no es que él haya cometido más pecados que cualquier otro, sino que Pablo intenta decir que él se siente muy pecador y por eso necesita la gracia y la misericordia de Cristo. Avanzando en la misma corriente, aún el dilema continúa. En el libro de Colosenses, capítulo número 1, versículo número 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En este texto encontramos otro término griego, ya no es aparqué, ya no es protos, ahora encontramos el término prototokos. Y con el término prototokos, que también tiene origen en protos, destaca la misma importancia. Podemos observar el ejemplo en el libro de Salmos capítulo 89, versículos 26 y 27, donde se hace la referencia al rey David de la siguiente manera, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quiere decir esto que David era el primer hijo de Esaú? Mismo así tenemos evidencia que David era el hijo menor de los hijos de Esaú. Pero cuando usa el término el más excelso de los reyes, entonces estamos entendiendo que se utiliza el mismo término de prototokos, es decir, el más importante de entre los reyes de la tierra. Según el verso de Colosenses capítulo 1, versículo número 15, muchos hermanos y cristianos sinceros suelen enseñar que cuando se refiere a Jesús como el primogénito de la creación, está diciendo que Jesús es el primer ser creado. Jesús es un ser creado, y no solamente un ser creado, sino que, como les decía, el primero. Antes de que el mundo fuese creado, Jesús es la primera creación de Dios. Pero tenemos evidencia en la Biblia de que Jesús no es un ser creado. No, Él es el creador. Pero ¿cómo entendemos esto a la luz del texto? Bastaría entender o leer su contexto para poder lograr captar este significado. Del verso 15 al 18 leemos del mismo capítulo de Colosenses. Es la imagen del Dios invisible, el primero de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él está antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El verso destaca que Cristo es el creador de todas las cosas y que todo subsiste en Él. ¿Cómo podría ser Cristo un ser creado si Él es el que crea todas las cosas? ¿Podría Él participar de su misma creación? Eso es ilógico. ¿Podría Cristo ser creado mismo que todo subsiste en Él? No tiene ningún tipo de sentido. Por lo que el texto no intenta destacar que Jesús es el primer ser creado, sino que es el más importante dentro de la creación. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Según el último verso, el versículo 18, nos dice que para que así Cristo tenga preeminencia sobre todo y sobre todos. Es decir, que Cristo es el más importante en la creación, en la resurrección, de entre los muertos y de entre los vivos. Cristo es el más importante del mundo y del universo entero. Es lo que realmente intenta destacar el verso. No Jesús en una orden cronológica, sino en más
importancia. Entonces, es más importante Jesús no en una orden cronológica, sino en una orden de importancia, en una posición de destaque. Con este texto de Colosenses capítulo número 1, versículo número 18, también quisiera aprovechar para hacer la siguiente aclaración. Y es que Jesús en nuestra vida también debe ser el más importante. En nuestro ambiente cotidiano también debe ser el más importante. En nuestro corazón el más importante. En nuestra mente el más importante. En nuestras decisiones el más importante. En nuestras acciones el más importante. En nuestro hablar el más importante. Jesús debe ser el más importante de toda nuestra vida. Así que yo te convido, amigo que estás viendo este video, a que hagas que Jesús sea el más importante en tu vida, a que tenga una posición de destaque en tu vida, y vas a ver cómo milagros y bendiciones van a ser derramados a tu vida. No te preocupes si Cristo es el más importante o el primero en una orden cronológica. Ya tenemos evidencia de que no es el primero en una orden cronológica de resurrección, ni tampoco de creación, pero sí es el creador, y de su resurrección dependen todas las demás. Es decir, que así como Cristo resucitó entre los muertos, Él promete también resucitarnos a nosotros con su segunda venida y llevarnos para siempre a la vida eterna, al plano final de la salvación. Así que amigo, amiga que estás viendo este video, comparte esto en tus redes sociales, compártelo con tus amigos, con todas las personas que te gustaría que fueran salvas y verlas allá en el reino de los cielos. Estoy seguro que el Espíritu Santo va a guiar tu vida. Te convido a que continúes creciendo en el amor de Jesús y que Dios te bendiga.